del 20 al 26. Esta tarde vamos a seguir, podemos decir, la segunda parte de la higuera maldita. Se seca. ¿Sí? Bueno, leemos y después oramos. Marcos 11, 20 al 26. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, le dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Oremos, mi hermano. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por reunirnos en este lugar para adorar tu santo nombre, Señor. Hemos venido a adorarte, Señor. Hemos cantado, hemos adorado. Señor, ahora queremos también escuchar tu palabra, ese alimento que necesitamos, Señor. ¿Para qué? Para poder crecer, Señor, a la imagen y semejanza, Señor. Gracias, Cristo, te damos, Señor. Te pido que me asistas, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Ayúdame, Señor, a poder hablar claramente y que se pueda entender. Señor, lo único que quiero es que toda la gloria te la lleves tú. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi hermano puede tomar su asiento. Quiero hacer una introducción a lo que veníamos viendo hasta ahora. Jesús llega a Jerusalén y él había ido directamente al templo, donde observó todo lo que pasaba allí. Estos son los versículos anteriores para que usted pueda leer en su Biblia. Y estaba anocheciendo y hubo muchas cosas que le desagradaron, pero él no hizo nada en esta ocasión. Esto es en Marcos 11:11. Y él se fue a Betania. Se fue probablemente a la casa de Lázaro, de Marta y de María. Y ahí pasó la noche. A la mañana siguiente él volvió a Jerusalén, pero él volvió con una clara intención de expresar su total desaprobación sobre la forma en que los líderes religiosos de Israel habían convertido la casa del Padre, el templo, en una cueva de ladrones. Pero Marcos ha colocado lo que ocurrió en el templo entre dos incidentes que tuvieron lugar en el mismo camino. Se trata de la historia de la maldición de la higuera estéril. Ahora, ¿qué importancia puede tener la higuera en camino a Betania para que Marcos mencione de ella? Es claro que nuestro Señor Jesús nos quiere dejar una enseñanza para nuestras vidas. Muchos se han preguntado por qué Jesús maldijo la higuera si Marcos indica que no era tiempo de higos. Debemos comprender algo, unos ciertos aspectos importantes que hay entre las hojas y el fruto. En Palestina, cuando llega la primavera, aparecen las primeras hojas de la higuera. Estas vienen acompañadas por unos pequeños botones, unos pequeños higos que son comestibles. Vienen acompañadas con las primeras hojas. Si estos pequeños higos no aparecen en ese tiempo, esta higuera indica que iba a ser estéril, que no iba a llevar frutos. Por lo tanto, Jesús, al acercándose a la higuera,
tenía toda la razón para pensar que podría encontrar estos pequeños frutos. Sin embargo, después de inspeccionarla, no halló nada, pero solamente halló hojas. Y nos da una idea. Podemos tomar una aplicación ahí, una idea y una forma de pensar, o podemos pensar en los escribas, en los fariseos. Esa religión llena de hojas, un árbol bien tupido, con muchas hojas, bien verde, pero sin frutos. Sin frutos. Podemos traer la aplicación más a la actualidad, a la iglesia. Muchas personas vienen a la iglesia y aparentan una vida que no es, una vida llena de hojas, muy hermosa, pero cuando viene un viento de doctrina, o cuando vienen las dificultades, nos damos cuenta que no tienen fruto. Hay algo más que podemos notar acá en esta higuera o en este texto, que este es el último milagro que Marcos nos narra acerca de Jesús. Y este último milagro es muy diferente al de otros milagros que hizo nuestro Señor Jesús. Él usa su poder para destruir y para maldecir en vez de bendecir y dar vida. Esta higuera, al igual que la vid, se identifica con el pueblo de Dios. Que hasta entonces el pueblo de Dios era la nación de Israel, pero en adelante sería un pueblo formado de todas las naciones de la tierra. Ya no en un lugar específico, ya no en un lugar geográfico, sino en todos los rincones. Iba a estar el pueblo de Dios en todos los rincones de la tierra. Mi hermano, la palabra de Dios siempre se cumple, tanto sus bendiciones como sus maldiciones. Dios no miente, siempre se cumple. No podemos salirnos con las nuestras pensando en andar pecando libremente, no podemos salirnos con las nuestras. Andar en rebeldía contra Dios y salir librado de esta, no podemos. No podemos pensar que la gracia de Dios es licencia para pecar. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, él nos advierte en Gálatas 6, 7 al 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tengamos presente, mi hermano, que la palabra del Señor siempre se cumple, siempre. Y ahí entramos a nuestros textos. Versículo 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Pedro se acordó de lo dicho por el Señor apenas un día anterior, y asombrado de lo que tan rápido ocurrió, él exclama, él dice, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Al igual que los demás, vio que la higuera la cual Cristo dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti, se había secado desde las raíces. No como una hoja vemos que está seca, como un árbol vemos que está seco y nosotros partimos una rama y vemos que todavía aún está verde por dentro. No, se ha secado, sin vida, sin hojas, sin fruto, lista para arder en el fuego. Un árbol que apenas 24 horas o menos estaba frondoso y aparentemente lleno de vida, pero sin fruto, estaba ahora completamente seco, fruto de la maldición dada por nuestro Señor Jesús. ¿Quién podría comer algún fruto de este árbol? Nadie.
¿Quién se beneficiaría de este árbol? Nadie. Ni sombra puede hacer. Y se cumplió literalmente lo que Jesús dijo. La palabra del Señor se cumple. Siempre se cumple. Nadie puede contradecir a nuestro Señor Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora, ¿qué clase de fe es la que habla nuestro Señor Jesús? Nosotros podemos tener fe en algo, podemos tener fe en alguien, podemos tener fe que mañana será viernes porque sabemos que mañana va a ser viernes. Pero tener fe en Dios solamente la da Él. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Él instruye a sus discípulos a que no duden lo que dicen y que lo que digan será hecho. Leemos de nuevo, capítulo 23, versículo 23, perdón. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Cuando el Señor dice a los de sus discípulos, tened fe en Dios, Él le da un mandato, pero ese mandato también nos da a nosotros. Podemos actuar en fe a sus promesas, vivir de acuerdo a lo que Él ha prometido. Esto no es decir una confesión, o decir una palabra, o repetir algo, como algunos enseñan, o declarar, o decir, o como algunos dicen, tú tienes el poder para decir la fuerza en tu interior. No. El Señor nos dice, tened fe en ti. El Señor dice, tened fe en Dios. Cuando el Señor dice acá que el poder no está en lo que diga o lo seguro que estemos. El poder no está en lo que nosotros digamos o en lo seguro que estemos, sino en Dios. Él es el objeto de nuestra fe. La seguridad y en el cuidado y la provisión amorosa del Señor, nuestro Padre Celestial, nos debe llevar no solo a hablar, sino a pensar y actuar en fe a sus promesas. Vivir cada día creyendo en lo que Él ha prometido, creyendo en Dios. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Entonces tú puedes estar seguro que Dios está contigo, que nada te puede apartar del amor de Dios. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros, que nada nos puede apartar del amor de Dios? Porque la Biblia lo dice. Y la Biblia no miente. Dios no miente. Él no es hombre para mentir. Entonces puede decirle al monte de problemas que se mueva la mar. Es decir, tú puedes confiar que los problemas o dificultades que estás pasando por cualquier cosa, cual terrible sea, no importa, no podrán impedir tu vida de fe en Dios. Esos problemas no podrán impedir tu vida de fe en Dios, tu vida de obediencia a su palabra. Tu gozo y tu seguridad en Dios está porque tú eres uno de sus hijos. Tú eres uno de sus seguidores.
Y Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Y en este mismo sentido, Cristo nos enseña que debemos orar con fe a sus promesas. Versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto dice el mismo Señor Jesús. ¿Lo crees? ¿Por qué no habría de creerlo? Si lo dice el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra con la palabra de su poder. ¿Por qué no de creer? Si lo dice el que cumple todo lo que promete. Mi hermano, esta promesa nos anima a no desmayar y a orar constantemente, insistentemente, a pedir con fe a nuestro Señor Jesús. Esto, por supuesto, implica creer en lo que Dios dice, en lo que Él es y en lo que Él hace. No es solo creer, implica en creer en lo que Dios dice, en lo que Él es y en lo que Él hace. Ahora, hermano, yo no oro al Señor y el Señor no me responde. Yo pido y el Señor no me responde. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hermanos, animamos a los hermanos al venir al seminario. ¿Por qué? Para estudiar la palabra, para conocer a Dios. No es solo quedarnos con lo que aprendemos los domingos, los jueves, los miércoles, los lunes. El seminario, estudiar, a conocer al Señor, qué es lo que Él quiere que hagamos. Y al conocerlo, y al conocer su palabra, lo que es agradable a Él, al conocer a Cristo, podemos pedir y orar de acuerdo a lo que es conveniente. Y tenemos esa promesa, que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Mi hermano, Dios no es como tú, Dios no es como yo. Él sí cumple lo que dice. Él es eternamente exaltado, como dice la canción. Nosotros somos un microbio. Oremos día tras día, mi hermano, para que el Señor obre en cada uno de nosotros como Él ha prometido, como Él ya lo ha planeado. Pero cuando estéis orando, versículo 25, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Jesús nos señala, tened fe. Su perdón te lleva a perdonar. Él nos instruye también a orar teniendo un corazón perdonador, como consecuencia de tener un Padre Celestial que nos ha perdonado. Si Cristo tuvo misericordia de nosotros, pecadores, aberrantes pecadores, se acordó de nosotros, así como lo hizo con el ladrón en la cruz. ¿Cómo nosotros nos podemos perdonar a uno que nos haga alguna ofensa si nosotros somos peores?
compañero de trabajo, hablando de la palabra, dice, pero nosotros no somos tan malos. Y digo, ¿sabes la diferencia? Que nosotros nos comparamos con algún hombre. Nuestro estándar es Dios. Nos comparamos mal. Nos comparamos con alguien moral, con un moralista, con alguien que hace beneficencia, con alguien que hace algo bueno. Pero nos tenemos que comparar con Dios. Él es nuestro estándar. Él es nuestro ejemplo a seguir. Recuerda lo que Él dijo, versículo 26. Porque si vosotros nos perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En la enseñanza de la oración del Padre nuestro, también encontramos la necesidad de perdonar a los que nos ofenden. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación. Hermano, tener fe en Dios implica creer en todo lo que Él dice. Él dice que somos perdonados, amén. Lo prometió y lo cumplió. Somos perdonados. Si somos perdonados, debemos manifestar ese perdón a nuestro prójimo. Si la gracia de Dios te perdonó, podrás perdonar también. De lo contrario, simplemente, si aún no has creído en Jesús, probablemente no has sido perdonado. Por lo tanto, no tienes fe en Dios. No podrás confiar en sus promesas. No tendrás un corazón perdonador. A menos que creas en Él. A menos que creas en Él. Eres el Dios que te creó. A ti, a mí. Pidamos perdón por nuestros pecados. Vivamos una vida conforme a su palabra. Cree en Jesús y Él te perdonará. No, mi pecado no tiene perdón. Mi hermano, Él te perdonará. Arrepiéntete. Arrepentámonos día tras día de nuestro pecado. No, yo no tengo pecado. Sí lo tienes. ¿Como yo? No, pero hoy no hice ninguno. Pero has pensado, te has imaginado. David le decía al Señor, Señor, líbrame de mis pecados que me son ocultos. Hay pecados que ni sabemos que los tenemos y están. ¿Tienes fe en Dios? Solo mediante la fe en Dios podemos recibir el regalo de su perdón. Y somos capacitados para poder perdonar y mostrar el amor de Cristo. ¿En quién está tu confianza? ¿En quién está tu fe? Solo Dios es digno de toda confianza. Solo Dios tiene el poder para cumplir cuanto ha dicho, todas sus promesas. Y las cumplió y las cumple y las seguirá cumpliendo. Y Él vendrá, como lo dijo, y Él vendrá, y Él vendrá. ¿Qué tan evidente es tu fe, mi hermano? ¿Qué tan evidente es nuestra fe? ¿Hemos pensado eso?
Amén, tengo fe. ¿Qué tan evidente es nuestra fe? Es como decir, sí, soy cristiano, pero tu vida no me refleja un cristiano. Soy cristiano, pero sigo viviendo, ¿no? Como el mundo. No, no. Tengo fe. ¿Qué tan evidente es tu fe? ¿O solo somos un árbol con hojas bien verde, bien grande, pero sin fruto? Oro para que no sea así. Dios quiera darnos fe para ser perdonados y para poder perdonar, así vivir en obediencia a su palabra. Y podemos actuar a sus promesas, porque el Señor es fiel. Mi hermano, te animo. Te animo. Vivamos una vida conforme a su palabra. No seamos un árbol con hojas solamente. Algún fruto tenemos que tener. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pido que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor, sino que haya caído en tierra fértil y no sea un árbol con hojas, sino que pueda llevar mucho fruto, Padre.